Hola, muy buenas. Hoy vamos a continuar con el tema 5, que era cómo personalizar el aprendizaje. Habíamos visto en las estrategias cognitivas lo que significaba, por qué era necesario desarrollarlas y sobre todo conseguir, mediante la metacognición, que el alumno conozca sus propios procesos de aprendizaje, de conocimiento en definitiva, y sepa cuáles le convienen, cuáles no, y desarrollarlas. Hoy vamos a dar un paso más adelante. Vamos a ver exactamente qué estrategias tenemos que enseñar. En primer lugar, tenemos las estrategias de atención. ¿Cuántas veces en un aula el problema parece que es que los alumnos no atienden? Y como tantas veces en educación nos tenemos que parar, el profesor, para pensar, ¿cuándo les he enseñado a atender? Porque es cierto que hay una parte que puede ser de las características personales del individuo, pero hay otra que se adquiere y ahí nos referiremos en las estrategias de atención, a ellas nos referiremos. Y las estrategias de atención tienen dos funciones básicas. En primer lugar es captar la información. Por tanto, presta el alumno la atención para captar lo que se le está transmitiendo. Y hay tres vías. La primera es la vía oral, mediante el lenguaje hablado. La segunda es la vía escrita. Ahí ya entrará ese segundo paso, que es el estudio, el detenerse, ¿no?, con los ojos y el entendimiento sobre su libro. Y en tercer lugar, esa captación de información es a través del ambiente. Siempre hemos oído, y de hecho los que nos dedicamos a la enseñanza lo confirmamos, que el ambiente educa, pero el ambiente lo hacemos todos. El ambiente también lo hace cada profesor con el modo como se prepara la clase, cómo se prepara esos 50 o 60 minutos, de manera que consiga programar para, durante un tiempo, explicar algo brevemente para captar la atención, que lo comprendan, luego que realicen actividades para refuerzo, etcétera, y a continuación nuestra segunda intervención. Y además de captar la información, hay un segundo paso, y es la selección de la información. Es decir, ¿qué hay importante ahí? No todas las palabras que utilizamos al transmitir una clase son todas importantes, ni todas hacen referencia al tema, pero dentro de las estrategias de atención tenemos también como dos pasos. El primero es seleccionar las fuentes, es decir, ¿de dónde saco yo esa información? Cuando un alumno se pone delante de un libro y piensa, ¿todo me lo he de leer? ¿Que lo que está en negrita es lo más importante? O, por ejemplo, cuando ya pasaremos de primaria a secundaria, les diremos que busquen fuentes, que busquen trabajos que pueden mirar en la red o donde sea. Esas fuentes, ¿les he enseñado yo a seleccionarlas? Porque desde luego no es lo mismo seleccionar de una fuente más o menos fidedigna que seleccionar un trabajo del Rincón del Vago. Y en segundo lugar, seleccionar la información de esas fuentes, porque de la misma manera no todo aquello que aporta la fuente tiene el mismo valor. Por eso, captar la información y seleccionarla es saber detectar cuál es la información clave, cuáles son las palabras claves. Por eso, vuelvo a insistir en un tema que quizá se nos olvida a veces cuando impartimos las clases, y es el tema de la importancia del vocabulario básico en cada asignatura. Cada asignatura y cada unidad temática, porque no siempre nos detenemos con una insistencia y sobre todo no siempre ponemos los medios para que los alumnos dominen ese vocabulario básico. Y luego dentro de esta estrategia de atención tenemos unas de concentración. En el estudio es importantísimo concentrarse. ¿Cuántos niños, por ejemplo, si les gusta lo que están realizando, son capaces de abstraerse, aunque estén jugando en la clase los demás o trabajando en equipos y haya ya un cierto revuelo? Pero hemos de enseñar estrategias para concentrarse, para saber aniquilar, que haga desaparecer el alumno todas esas otras filtraciones que le llegan
Y no solamente en la concentración están los factores externos, porque muchas veces las vocecitas que todos tenemos en nuestra inteligencia son las que nos impiden esa concentración. Y luego existen también otras estrategias que son facilitadoras de atención. Es, por ejemplo, cómo el profesor, al introducir un contenido que sabe que es importante o que va a tener un grado de dificultad mayor para el alumno, crea casi como un ambiente mágico y ¡clac!, les presenta su contenido. Esas facilitadoras de atención es también saber explicar durante muy poco tiempo, que luego realicen actividades y luego vuelvo a retomar el tema. En definitiva, facilitar la atención es no exigirles que durante un periodo largo de tiempo tengan que estar con los 5 sentidos escuchando al profesor, porque sabemos que dentro de un aula, y además dependiendo de en qué hora tengamos la asignatura, si es por ejemplo las 4 de la tarde, última hora, pues es mucho más difícil que nuestros alumnos mantengan la atención. Luego existen otras estrategias que son procesamiento de la información. Hemos dicho que lo primero es captar la información y seleccionarla. Ahí están las estrategias de atención. Es el primer momento en que el alumno se enfrenta con algo, que tiene que trabajarlo, que tiene que utilizar sus estrategias de aprendizaje, su capacidad de conocimiento, y en segundo lugar ya es procesar esa información. Y para procesar la información tenemos que tener en cuenta que tenemos 25 o 30 alumnos en clase y hay 25 o 30 cerebros, pero cada uno de ellos tiene 2 hemisferios. Y por eso especificamos aquí que hay que procesar la información para que el alumno aprenda con todo el cerebro. Todo el cerebro significa que tendré que explicar y tendré que mostrarles estrategias de aprendizaje que sean gráficas, a la vez analíticas, que tengan que asociar, que sean muy ágiles, a la vez que tengan que clasificar, síntesis, análisis, de manera que todos los alumnos que tengo en el aula se sientan con algo explicado, un contenido o una estrategia que va directamente a su modo habitual de aprender. Aquí están, por ejemplo, los mapas conceptuales, los mapas mentales, que no son lo mismo. En el mapa conceptual es mucho más simple y quizá en la etapa en la que estamos ahora, que es la educación primaria o incluso en la educación infantil también lo podemos hacer, estamos hablando más de mapas conceptuales. Después, cuando ya hay un número importante o una cantidad importante de contenido para aprender, pasamos ya a los mapas mentales. En esos mapas mentales viene muy bien para aquellos alumnos que a lo mejor no son capaces de extraer las ideas fundamentales de un tema, porque exponiendo esas correlaciones y esas conexiones son capaces después de, a través de las imágenes o de dónde estaban situadas las distintas palabras, rehacer ese tema que a lo mejor no es capaz de recordar totalmente. Luego, las redes semánticas, y aquí, si todos vosotros recordaréis cuántas veces cuando nosotros éramos los alumnos se nos hablaba de los campos semánticos, ¿no? Palabras que tienen o la misma raíz, o son derivadas, o unirlas, de manera que les facilitemos esas posibilidades de dominar el vocabulario básico mediante la utilización simpática de esas palabras. Luego las tablas o los cuadros que explican gráficamente algo, y finalmente los esquemas, que no son exactamente resúmenes. Los esquemas son mucho más analíticos que un resumen. Luego ya entramos en lo que son las estrategias de memorización. Y ahí tenemos los repasos. Y puedo decir, el repaso suena súper antiguo, y sin embargo el repaso para cualquier trabajo intelectual es fundamental. Repasar es, una vez hemos recibido la explicación en el aula por parte del profesor, el alumno tiene que leer una vez, releer y volver a leer. Eso es repasar. Y repasar es que les vamos enseñando también a prorrogatear en el tiempo el momento de esos exámenes,
De manera que si tienen examen, por ejemplo, de conocimiento del medio el día 30, pues a partir del día 15 vayan siendo capaces de decir, pues hoy me estudio estas primeras preguntas, mañana estas otras, y así sucesivamente. Luego las elaboraciones verbales, elaboraciones de imágenes, las técnicas, palabras clave, que van unidas después a lo que son los mapas conceptuales y todo el sistema mnemotécnico, que realmente ese solo sirve para aprendernos todas las capitales de Europa, por ejemplo, y sus correspondientes, los países con sus capitales, los montes de un determinado lugar. Entonces hacemos como una especie de retahíla con palabras o con principios de palabras y componemos todo un sistema. Pero los sistemas mnemotécnicos para lo que es estrategia de aprendizaje son quizás lo que menos importancia pueden tener. Y en ¿qué tiene que hacer el profesor para conseguir que el alumno aprenda esas estrategias de aprendizaje? En primer lugar, proporcionarle al alumno procedimientos de trabajo. Es decir, en nuestra programación tenemos que hacer constar los distintos procedimientos de trabajo. Ahora y entrenamos, porque si no hay un entrenamiento es muy difícil que puedan después los alumnos aplicar una técnica. Y ese enseñar cómo aprender lo tenemos que explicar. Tenemos que detenernos, es decir, voy a hacer un gráfico, voy a hacer un mapa conceptual, voy a hacer un mapa mental, de manera que ellos lo vean. Y luego aquí un punto fundamental, crear oportunidades de utilización, porque les podemos pedir que hagan un mapa conceptual, pero después hemos de darle oportunidades que ellos por su cuenta lo hagan y lo utilicen. Y para eso establecer sistemas de evaluación donde deban mostrar esas estrategias como las han incorporado. Y eso en definitiva es lo que da autonomía. En conclusión, ese esquema cognitivo personal que abarca todo, por eso decimos que también es global, ahí se integran todos los conocimientos. Conocimientos que tienen que estar adecuados a la realidad, porque eso es lo que hará que sean lo más objetivos posibles. Y no olvidar que nosotros, cada uno de nosotros y también nuestros alumnos, pensarán más correctamente cuanto más hayan originado conocimientos y pensamientos que estén ligados directamente a la realidad en la que viven y a la realidad objetiva que tienen fuera de ellos. Muchas gracias.